Cuando Octavio tomó mi mano en el aeropuerto, sus dedos pequeños temblaban. Acabábamos de ver despegar el avión de Andrea, mi hija, y yo pensaba que regresaríamos tranquilamente a casa para preparar la cena y ver sus programas favoritos. Pero la urgencia en la voz de mi nieto me detuvo en seco. Abuela, necesitamos irnos. Ahora. Le miré a los ojos y vi algo que jamás había visto en un niño de 8 años. Miedo real, adulto, el tipo de terror que viene de saber cosas que no debería saber. Sus manitas sudaban y su respiración era irregular, como cuando tiene pesadillas y viene corriendo a mi cama en mitad de la noche. ¿De qué estás hablando, mi amor?, le pregunté, agachándome para quedar a su altura. Mamá ya se fue, podemos ir tranquilos a casa. Pero él negó con la cabeza violentamente, mirando hacia atrás, hacia la terminal donde habíamos estado esperando. Ella se fue. Por eso tenemos que irnos. Me dijo que cuando ella no estuviera, sí venían los hombres. Se cayó de golpe, como si hubiera dicho algo prohibido. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué hombres? ¿De qué estaba hablando mi nieto? ¿Qué hombres, Octavio? Él señaló con discreción hacia la entrada principal del aeropuerto. 3 hombres con trajes oscuros conversaban cerca de los mostradores de información, pero había algo extraño en su manera de moverse, de observar. No parecían viajeros comunes. Sus ojos recorrían constantemente el área, como buscando algo específico. O a alguien específico. Uno de ellos nos miró directamente. Mi sangre se enfrió. A mis 63 años, he aprendido a confiar en mis instintos, y en ese momento cada fibra de mi cuerpo me gritaba que algo no estaba bien. El hombre que nos miraba le hizo una seña sutil a sus compañeros. «Abuela», murmuró Octavio, apretando mi mano con más fuerza. «Tenemos que irnos ya». Saqué las llaves de mi bolsa sin apartar la vista de los hombres. 2 de ellos comenzaron a caminar en nuestra dirección, lentamente, tratando de parecer casuales pero fallando miserablemente en el intento. El tercero se dirigió hacia otra salida, como si quisiera cortarnos el paso. «Vamos, mi nieto», le dije, tratando de mantener la calma en mi voz, aunque por dentro sentía como si hubiera tragado hielo. Caminemos hacia la salida, pero despacio, como si no tuviéramos prisa. Pero Octavio tenía otros planes. Comenzó a jalarme hacia la salida más cercana, sus pequeñas piernas moviéndose tan rápido que casi corrían. «No, abuela. Rápido. Mamá dijo que tenía que ser rápido». ¿Cuándo le había dicho a Andrea eso? ¿Y por qué no me había dicho nada a mí? Mi hija y yo hablamos de todo, o al menos eso creía. Pero mientras seguía a mi nieto hacia la puerta de salida, comencé a recordar pequeños detalles de las últimas semanas que no había considerado importantes. Andrea llegando tarde a cenar con excusas vagas sobre el trabajo, conversaciones telefónicas que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación, esa manera nerviosa de revisar su teléfono constantemente. Los hombres aceleraron el paso. «Señora, disculpe», gritó uno de ellos desde atrás. «Señora Muñoz». Conocían mi apellido. Dios mío, conocían mi apellido y yo nunca los había visto en mi vida. Octavio me jaló con más fuerza, y esta vez no me resistí. Comenzamos a caminar rápido hacia la salida, mis zapatos resonando contra el piso pulido del aeropuerto. «¿Cómo saben mi nombre?», murmuré, más para mí misma que para Octavio. «Porque saben todo, abuela. Por eso mamá se tuvo que ir. Por eso nosotros también nos tenemos que ir». Llegamos a las puertas automáticas y el aire fresco del estacionamiento me golpeó la cara. Por un momento pensé que habíamos exagerado, que tal vez eran empleados del aeropuerto o algún malentendido. Pero cuando miré hacia atrás, los 3 hombres habían salido también y nos observaban desde la distancia, hablando por pequeños aparatos que llevaban en las manos. No eran empleados del aeropuerto. «Mi auto está en el nivel 2», le dije a Octavio mientras caminábamos rápidamente hacia los ascensores. «¿Sabes por qué mamá no me dijo nada de esto?». Octavio me miró con esos ojos grandes y serios que a veces me recuerdan tanto a Andrea cuando era pequeña. «Dijo que era para protegerte, que mientras menos supieras, más segura estarías». Pero yo no me sentía nada segura. Me sentía como una mujer de 63 años siendo perseguida por extraños en un estacionamiento, con mi nieto de 8 años siendo la única persona que parecía entender qué diablos estaba pasando. El ascensor llegó y entramos rápidamente.
Presioné el botón del segundo nivel y observé por las puertas de cristal cómo los hombres se dirigían hacia las escaleras. Eran más rápidos de lo que esperaba para personas de su edad. Octavio, le dije mientras subíamos, necesito que me digas todo lo que sabes. No me importa lo que te haya dicho tu mamá sobre protegerme. Si estamos en peligro, necesito saberlo. Él asintió solemnemente, como si hubiera estado esperando este momento. Mamá encontró algo en su trabajo. Algo malo que hacen personas importantes. Me dijo que si alguna vez venían hombres preguntando por ella cuando no estuviera, tenía que llevarte conmigo y seguir las instrucciones. ¿Qué instrucciones? Las puertas del ascensor se abrieron y salimos hacia el estacionamiento. Mi auto, un Honda Civic gris que había comprado usado 2 años atrás, nos esperaba en el espacio donde lo había dejado esa mañana, cuando la vida aún tenía sentido y mi mayor preocupación era si Octavio había desayunado suficiente antes de acompañarme al aeropuerto. Las instrucciones que están en mi mochila, dijo Octavio, señalando la pequeña mochila azul que llevaba cargada desde que habíamos salido de casa. Desbloqueé el auto con manos temblorosas y nos subimos rápidamente. Mientras arrancaba el motor, vi por el espejo retrovisor que los 3 hombres habían llegado al segundo nivel y nos buscaban entre los autos. ¿En tu mochila?, pregunté mientras salía del espacio de estacionamiento. Mamá cosió algo adentro. Dijo que solo lo abriera si los hombres venían. Conduje hacia la salida del estacionamiento, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que Octavio podía escucharlo. En el espejo retrovisor vi que uno de los hombres hablaba urgentemente por su radio o teléfono, mientras los otros 2 corrían hacia un auto negro que estaba estacionado cerca de la entrada. Creo que nos van a seguir, murmuré. Lo sé, dijo Octavio con una calma que me asustó más que cualquier grito. Por eso mamá dijo que tenía que abrir la mochila. Salí del estacionamiento tratando de parecer una abuela normal llevando a su nieto a casa, pero mis manos sudaban sobre el volante y no podía dejar de mirar por el espejo retrovisor. El auto negro había salido detrás de nosotros y mantenía una distancia que parecía calculada. Octavio, necesito que abras esa mochila ahora, le dije mientras tomaba la carretera principal. Y necesito que me digas exactamente qué te dijo tu mamá. Mi nieto se quitó la mochila del regazo con movimientos cuidadosos, como si fuera algo frágil o peligroso. Sus pequeños dedos buscaron la cremallera interior, la que siempre pensé que era solo decorativa. Mamá me dijo que si venían hombres preguntando por ella, tenía que llevarte lejos del aeropuerto y abrir esto. Dijo que adentro estaban las instrucciones para mantenernos seguros hasta que ella regresara. ¿Y cuándo va a regresar?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía que esa viaje de trabajo no era lo que parecía. No lo sé, abuela. Solo dijo que cuando todo fuera seguro. Octavio sacó un sobrepequeño sellado con cinta adhesiva transparente. En el exterior, con la letra cuidadosa de Andrea, estaba escrito: para mamá, abrir solo en emergencia. ¿Una emergencia como esta?, pregunté, señalando con la cabeza hacia el espejo retrovisor donde el auto negro seguía manteniéndose a la misma distancia. Sí, respondió Octavio con esa seriedad que me partía el corazón. Exactamente como esta. Le quité el sobre con una mano mientras mantenía la otra en el volante. Lo abrí con los dientes y saqué una hoja doblada junto con algo más pesado. Billetes. Varios billetes de $100. Dios mío, murmuré, sintiendo el peso del dinero en mi mano. ¿De dónde sacó tu mamá todo este dinero? Lee la carta primero, abuela. Desdoblé la hoja y reconocí inmediatamente la letra de Andrea, pero escrita con prisa, como si hubiera tenido poco tiempo. Mamá, si estás leyendo esto significa que las personas de las que te hablé están buscándonos. No son policías ni empleados del gobierno. Son personas peligrosas que quieren silenciar lo que descubrí en el trabajo. El dinero es para que puedan moverse sin usar tarjetas de crédito o cheques. Van a tratar de rastrear cualquier transacción que hagas. Sentí como si el aire del auto se hubiera vuelto más espeso. Mi hija, la que trabaja en esa oficina contable aburrida, ¿había descubierto algo tan peligroso que teníamos que huir como criminales? Continué leyendo. Lleva a Octavio al centro comercial Plaza del Sol. En la librería del segundo piso, pídele al empleado el libro Recetas de la abuela María. Él te dará algo más. Usa solo efectivo. No regreses a casa todavía. Te amo. Andrea. ¿Recetas de la abuela María?, le pregunté a Octavio.
¿Sabes qué libro es ese? Él negó con la cabeza, pero había algo en su expresión que me decía que sabía más de lo que admitía. Mamá solo me dijo que tú sabrías qué hacer. Miré otra vez el espejo retrovisor. El auto negro había cambiado de carril, pero seguía ahí. Tomé la desviación hacia Plaza del Sol, un centro comercial grande donde sería fácil perderse entre la multitud. Octavio, ¿tu mamá te dijo algo más? Algo sobre su trabajo, sobre lo que encontró. Mi nieto jugó con las correas de su mochila durante un momento antes de responder. Escuché cuando hablaba por teléfono con alguien la semana pasada. Decía algo sobre números que no cuadraban y mucho dinero que desaparecía. Decía que había encontrado a dónde iba ese dinero. Mi sangre se enfrió. Andrea trabajaba en la contabilidad de una empresa de construcción grande, una de esas que siempre anda construyendo edificios gubernamentales y proyectos públicos. Si había encontrado dinero desapareciendo. ¿Dijo cuánto dinero?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Millones de dólares, abuela. Muchos millones. Estacioné en el centro comercial, eligiendo un lugar cerca de la entrada principal donde había mucha gente entrando y saliendo. El auto negro se había detenido al otro lado del estacionamiento, lo suficientemente lejos para no ser obvios, pero lo suficientemente cerca para vernos. Escúchame bien, le dije a Octavio mientras apagaba el motor. Vamos a caminar normal hacia la entrada, como si fuéramos de compras. Si alguien nos detiene o trata de hablarnos, no te separes de mí. Entendido. Él asintió y tomó mi mano cuando bajamos del auto. Sus pequeños dedos se aferraron a los míos con una fuerza que me recordó que, sin importar lo maduro que sonara, seguía siendo un niño asustado que dependía de mí para mantenerse a salvo. Caminamos hacia la entrada del centro comercial, pasando por grupos de adolescentes y familias que hacían compras de fin de semana. Todo parecía tan normal, tan cotidiano, que por un momento me pregunté si no estábamos exagerando toda la situación. Pero cuando llegamos a las puertas de cristal y miré hacia atrás, vi que 2 de los hombres del auto negro habían bajado y caminaban en nuestra dirección, manteniendo la misma distancia calculada que habían usado en el aeropuerto. No mires hacia atrás, le dije a Octavio mientras entrábamos al centro comercial. Solo camina normal. El aire acondicionado del centro comercial me golpeó la cara y el sonido de las conversaciones y la música de las tiendas creó una sensación extraña de normalidad. Parejas jóvenes paseaban de la mano, niños corrían alrededor de sus padres, ancianos descansaban en las bancas del centro. Todos viviendo vidas normales mientras yo caminaba con mi nieto, cargando efectivo que no sabía de dónde venía, siguiendo instrucciones que no entendía, huyendo de hombres que conocían mi nombre pero a quienes nunca había visto. La librería está en el 2º piso, dijo Octavio, señalando hacia las escaleras mecánicas. ¿Cómo sabes eso?, pregunté. Mamá me trajo aquí la semana pasada. Dijo que era importante que supiera dónde estaba. Mi hija había estado planeando esto durante semanas. Había estado preparando a mi nieto, había escondido dinero, había hecho arreglos con personas que yo no conocía. Y no me había dicho ni una palabra. Subimos las escaleras mecánicas y pude sentir los ojos de los extraños observándonos desde abajo. Cuando llegamos al 2º piso, vi la librería al final del pasillo, con su letrero discreto y sus estantes llenos de libros que se veían desde afuera. ¿Estás lista, abuela?, preguntó Octavio. No estaba lista para nada de esto. No estaba lista para ser perseguida, para descubrir que mi hija estaba involucrada en algo peligroso, para ser responsable de mantener a salvo a mi nieto cuando ni siquiera entendía de que le estaba protegiendo. Pero era su abuela, y eso significaba que tenía que estar lista, quisiera o no. Sí, le dije, apretando su mano. Estoy lista. La librería olía a papel nuevo y café, ese aroma reconfortante que siempre me había gustado. Pero mientras caminaba entre los estantes con Octavio, nada se sentía reconfortante. Cada sonido me sobresaltaba, cada cliente que pasaba cerca me parecía sospechoso. Disculpe, le dije al joven empleado detrás del mostrador, un chico delgado con lentes que no parecía tener más de 20 años. Busco el libro, Recetas de la abuela María, . El empleado levantó la vista de su computadora y me estudió durante un segundo que se sintió eterno. Sus ojos se movieron rápidamente hacia Octavio y luego regresaron a mí. ¿Es usted la señora Muñoz?, preguntó en voz baja. Mi corazón se aceleró. Sí. Él asintió y se levantó de su silla. Síganme,
Por favor. Nos guió hacia la parte trasera de la librería, pasando secciones de novelas románticas y libros de cocina hasta llegar a un área pequeña marcada como oficina, solo personal. Abrió la puerta con una llave que sacó de su bolsillo. Entren rápido, murmuró, mirando hacia la entrada de la librería. Su hija dijo que podrían venir personas preguntando por ustedes. La oficina era diminuta, apenas lo suficientemente grande para un escritorio, 2 sillas y varios estantes llenos de libros y papeles. El empleado cerró la puerta detrás de nosotros y se dirigió hacia uno de los estantes. Me llamo Roberto, dijo mientras movía algunos libros. Andrea me pidió que guardara esto para usted. Sacó un sobremanila grueso de detrás de los libros y me lo entregó. Era pesado y tenía mi nombre escrito con la misma letra apresurada que había visto en las instrucciones. ¿Conoces bien a mi hija?, pregunté mientras tomaba el sobre. Roberto se encogió de hombros. Nos conocimos hace unos meses. Ella venía aquí seguido, compraba libros de contabilidad y finanzas. Un día me preguntó si podía guardarle algo importante. Dijo que tal vez su familia lo necesitaría algún día. Abrí el sobre con manos temblorosas. Adentro había fotografías, copias de documentos y otra carta de Andrea. Las fotografías mostraban computadoras con números en la pantalla, documentos oficiales que no reconocí y lo que parecían ser estados de cuenta bancarios. Dios mío, murmuré, mirando los números. Cantidades enormes de dinero moviéndose entre cuentas que no reconocía. Octavio se acercó a mí y miró por encima de mi brazo. Eso es lo que mamá encontró. Tomé la carta de Andrea y comencé a leer. Mamá, si llegaste hasta aquí significa que la situación es más seria de lo que esperaba. Las fotografías muestran transferencias ilegales que descubrí en la empresa. Millones de dólares que deberían ir a proyectos públicos están siendo desviados a cuentas privadas. Las personas involucradas incluyen funcionarios del gobierno y dueños de la empresa donde trabajo. Sentí como si el piso se hubiera movido debajo de mis pies. Mi hija no solo había descubierto robos, había descubierto una red de corrupción que involucraba al gobierno. Continué leyendo. Copié todo antes de que se dieran cuenta de que sabía algo. Roberto te va a dar un teléfono especial. Úsalo para llamar al número que está en la parte de atrás de esta carta. Dile a la persona que responda que tienes la documentación de María. Él sabrá qué significa. ¿Un teléfono especial?, le pregunté a Roberto. Él asintió y abrió un cajón del escritorio. Sacó un teléfono celular básico, de esos que se compran en las tiendas de conveniencia. Andrea me pidió que mantuviera este teléfono cargado, dijo. Dijo que era importante que no usaran sus teléfonos normales para ciertas llamadas. Tomé el teléfono y volteé la carta de Andrea. En la parte de atrás había un número escrito con tinta roja y las palabras: pregunta por el licenciado Herrera. Él puede hacer que esto sea público. ¿Un licenciado?, pregunté, más a mí misma que a Roberto o Octavio. Mamá dijo que era un periodista, murmuró Octavio. Alguien que escribía sobre personas malas en el gobierno. Un periodista. Mi hija había contactado a un periodista para exponer lo que había encontrado, y ahora estaba escondida en algún lugar mientras yo cargaba la evidencia que podía arruinar a personas muy poderosas. De repente, un sonido de voces altas llegó desde la librería principal. Roberto se tensó y se acercó a la puerta para escuchar. Hay 2 hombres afuera preguntando si alguien vio a una mujer mayor con un niño, susurró. Le están preguntando a todos los empleados. Mi sangre se enfrió. Nos vieron entrar aquí. No creo, pero no podemos quedarnos mucho tiempo. Marqué rápidamente el número en el teléfono que me había dado Roberto. Después de 3 tonos, una voz masculina respondió. ¿Quién habla? Busco al licenciado Herrera, dije, tratando de mantener mi voz baja y firme. Tengo la documentación de María. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. ¿Dónde está usted ahora? En el centro comercial Plaza del Sol. Ese lugar no es seguro. ¿Puede llegar al Parque Central en 1 hora? Hay una cafetería que se llama El Rincón. Siéntese en la mesa más alejada de la entrada y ordene un café americano. Yo llegaré. ¿Cómo voy a reconocerlo? Yo la voy a reconocer a usted, señora Muñoz. Y traiga todo lo que Andrea le dejó. La llamada terminó y me quedé mirando el teléfono durante un momento. Un encuentro con un desconocido,
en un lugar público, cargando evidencia que había puesto mi vida y la de mi nieto en peligro. Tenemos que irnos, le dije a Roberto. Hay otra salida. Él asintió y señaló hacia una puerta pequeña en la pared opuesta. Esa puerta da al pasillo de servicio. Pueden bajar por las escaleras de emergencia y salir por la parte trasera del centro comercial. Guardé rápidamente todas las fotografías y documentos en el sobre, junto con el dinero que Andrea había dejado en la mochila de Octavio. Gracias, le dije a Roberto. ¿Y si alguien pregunta? Nunca los vi, respondió él sin dudar. Andrea me pidió que dijera eso si alguien venía buscándolos. Tomé la mano de Octavio y nos dirigimos hacia la puerta trasera. Antes de salir, me volteé hacia Roberto una última vez. ¿Sabes si mi hija está bien? Él me miró con ojos tristes. La última vez que hablé con ella, hace 3 días, estaba asustada pero determinada. Dijo que lo único que importaba era mantenerlos seguros a ustedes mientras la verdad salía a la luz. Abrí la puerta del pasillo de servicio y salimos a un corredor estrecho con paredes blancas y luces fluorescentes. El contraste con la librería cálida y acogedora fue brutal. ¿A dónde vamos ahora, abuela?, preguntó Octavio mientras caminábamos rápidamente hacia las escaleras de emergencia. A encontrarnos con alguien que pueda ayudar a tu mamá, respondí, aunque no tenía idea de si el licenciado Herrera era realmente confiable o si estaba caminando hacia otra trampa. Bajamos las escaleras de 2 en 2, nuestros pasos resonando en el hueco de la escalera. Cuando llegamos a la planta baja, pude escuchar voces del otro lado de la puerta de emergencia. ¿Revisaron todas las tiendas del segundo piso?, preguntaba una voz masculina. Sí, pero nadie las vio salir. Tienen que estar todavía aquí adentro. Me detuve en seco, con la mano en la manija de la puerta. Los hombres que nos perseguían estaban justo afuera. Octavio me miró con ojos grandes y asustados. ¿Qué vamos a hacer? Miré mi reloj. Tenían que pasar 40 minutos antes de poder encontrarme con el licenciado Herrera, y estábamos atrapados en una escalera de emergencia con nuestros perseguidores esperando afuera. Vamos a esperar, le susurré a Octavio. Y vamos a ser más listos que ellos. Esperamos en silencio en esa escalera fría durante 20 minutos que se sintieron como horas. Octavio se había sentado en uno de los escalones, abrazando su mochila, mientras yo permanecía de pie junto a la puerta escuchando las voces que se desvanecían gradualmente. Cuando finalmente todo quedó en silencio del otro lado, abrí la puerta con cuidado. El pasillo trasero del centro comercial estaba vacío, solo se escuchaba el zumbido de los aires acondicionados y el sonido distante de la música de las tiendas. Vamos, le susurré a Octavio. Pero tenemos que salir por atrás y caminar hasta mi auto de una manera diferente. Salimos al estacionamiento trasero, donde solo había camiones de entrega y contenedores de basura. El aire caliente del mediodía me golpeó la cara mientras caminábamos rápidamente entre los vehículos estacionados, manteniéndonos agachados para no ser vistos. ¿Crees que mamá está bien?, preguntó Octavio mientras rodeábamos el edificio hacia donde había dejado mi auto. Tu mamá es muy inteligente, le respondí, aunque yo misma tenía la misma pregunta martillando en mi cabeza. Si pudo planear todo esto, si pudo dejarnos instrucciones tan detalladas, entonces sabe cómo cuidarse. Llegamos a mi auto sin ser detectados. Los hombres que nos habían seguido no estaban a la vista, pero eso no significaba que se hubieran ido. Subimos rápidamente y salí del estacionamiento por una ruta diferente, tomando calles que conocía bien para llegar al parque central. El parque estaba lleno de familias disfrutando del fin de semana. Niños corrían alrededor de los juegos mientras sus padres conversaban en las bancas. Vendedores ambulantes ofrecían paletas heladas y globos. Todo tan normal, tan inocente, que me costaba creer que estaba ahí para entregar evidencia de corrupción gubernamental. Ahí está la cafetería, dijo Octavio, señalando un pequeño local con mesas afuera bajo sombrillas coloridas. El rincón tenía exactamente el aspecto que esperaba, acogedora, tranquila, el tipo de lugar donde la gente viene a leer el periódico y tomar café sin prisa. Elegí la mesa más alejada de la entrada, como me habían instruido, y ordené un café americano y un jugo de naranja para Octavio. ¿Cómo vamos a saber cuál es el licenciado Herrera?, preguntó mi nieto. Él dijo que nos reconocería, respondí, revisando mi reloj. Llegábamos 5 minutos temprano. Mientras esperábamos, observé a las otras personas en la cafetería. Una pareja joven compartía un postre, un hombre mayor leía un libro grueso,
Una mujer con anteojos trabajaba en su laptop. Todos parecían completamente normales, pero después de esta mañana ya no confiaba en las apariencias. 10 minutos después de la hora acordada, un hombre de unos 50 años se acercó a nuestra mesa. Llevaba una camisa blanca, pantalones oscuros, y tenía el aspecto cansado de alguien que había trabajado muchas horas bajo presión. «¿Señora Muñoz?», preguntó en voz baja. Asentí. «Soy Miguel Herrera». Se sentó en la silla frente a mí y miró rápidamente alrededor de la cafetería. «Trajeron lo que Andrea me prometió». Saqué el sobremanila de mi bolsa y lo puse sobre la mesa. Él lo tomó inmediatamente y miró brevemente las fotografías que estaban arriba. «Dios santo», murmuró. «Ella realmente lo consiguió». «¿Usted es periodista?», pregunté. «Periodista de investigación. He estado siguiendo esta historia durante meses, pero nunca había podido conseguir evidencia sólida». Guardó el sobre en una bolsa de cuero que llevaba colgada al hombro. «Lo que Andrea encontró puede derribar a media docena de funcionarios públicos y a varios empresarios muy poderosos. Por eso estamos siendo perseguidos». «Exactamente. Hay demasiado dinero involucrado como para que dejen que esta información se haga pública sin pelear». Se inclinó hacia adelante y bajó más la voz. «¿Saben dónde está Andrea ahora?». «No», respondí. «Solo sabemos que se fue en un avión esta mañana». «Bien. Mientras menos sepan, mejor». Tomó un sorbo de café que había ordenado la mesera. «El problema es que ahora ustedes también están en peligro. Las personas detrás de esto no van a parar hasta asegurarse de que no hay más copias de esta información». Mi estómago se contrajo. «¿Qué quiere decir?». «Quiero decir que van a seguir buscándolos hasta estar seguros de que no representan una amenaza». «Pero nosotros no sabemos nada», protesté. «Solo estamos siguiendo las instrucciones que Andrea nos dejó». «Ellos no saben eso». Herrera miró su reloj. «Tengo que irme. Voy a llevar esto a mi editor inmediatamente y vamos a publicar la historia lo más pronto posible. Mientras más rápido salga a la luz pública, más seguros van a estar ustedes». Se levantó de la mesa, pero antes de irse se inclinó hacia mí una vez más. «Señora Muñoz, no regresen a su casa todavía. Quédense en lugares públicos, con mucha gente alrededor. En 24 horas esto va a estar en todos los periódicos y van a estar fuera de peligro». 24 horas. Mi voz sonó más desesperada de lo que quería. «Es lo más rápido que podemos mover una historia de esta magnitud. Tenemos que verificar los datos, contactar fuentes adicionales, preparar la documentación legal». Se detuvo y su expresión se suavizó un poco. «Sé que es mucho pedir, pero Andrea arriesgó todo para conseguir esta información. No podemos desperdiciar su sacrificio». Después de que se fue, me quedé sentada en la cafetería sintiéndome completamente perdida. 24 horas sonaba como una eternidad cuando no sabía dónde íbamos a dormir esa noche o cómo íbamos a mantenernos seguros. «¿Qué vamos a hacer ahora, abuela?», preguntó Octavio. Miré a mi nieto, este pequeño niño valiente que había estado cargando secretos demasiado pesados para su edad, y sentí una determinación que no había sentido en años. «Vamos a ser inteligentes», le dije. «Tu mamá nos dejó dinero por una razón. Vamos a usarlo para mantenernos seguros hasta que el licenciado Herrera publique su historia». Salimos de la cafetería y caminamos de regreso hacia mi auto. El parque seguía lleno de familias felices, pero ahora me sentía como si estuviera viendo todo a través de un cristal. Ellos vivían en un mundo normal donde los peores problemas eran decidir qué cenar o si los niños habían hecho su tarea. Nosotros vivíamos ahora en un mundo donde teníamos que evitar ser encontrados por personas dispuestas a hacernos daño para proteger sus secretos. «Vamos a buscar un hotel», le dije a Octavio mientras subíamos al auto. «Uno donde podamos pagar en efectivo y no tengamos que mostrar identificación». «¿Conoces hoteles así?». La verdad era que no tenía idea de dónde encontrar un lugar así, pero había visto suficientes películas para saber que existían. Y si iba a proteger a mi nieto durante las próximas 24 horas, iba a tener que aprender rápido cómo vivir como una fugitiva. «Los vamos a encontrar», le dije con más confianza de la que sentía. «Y mañana por la noche todo esto va a ser solo una historia que contaremos cuando tu mamá regrese a casa». Arranqué el auto y salí del estacionamiento del parque, revisando constantemente los espejos para asegurarme de que no nos estuvieran siguiendo.
Tenía $700 en efectivo, un nieto valiente, y 24 horas para mantenerlos a ambos seguros. Iba a ser suficiente. Tenía que serlo. Conduje durante 1 hora por calles que no conocía, alejándome del centro de la ciudad hacia una zona industrial donde sabía que había moteles baratos. El tipo de lugares donde la gente paga por noche y no hace preguntas incómodas. «Tengo hambre, abuela», dijo Octavio, y me di cuenta de que ninguno de los dos había comido nada desde el desayuno temprano antes de ir al aeropuerto. «Yo también, mi amor. Vamos a buscar un lugar para quedarnos y después compramos comida». Encontré un motel llamado Descanso Real, que parecía exactamente lo que necesitaba. Viejo, descuidado, y con un letrero que decía, «Se acepta efectivo». El tipo de lugar donde el empleado de la recepción tenía mejor aspecto que no recordar a los huéspedes. El hombre detrás del mostrador era mayor que yo, con bigote gris y ojos cansados que habían visto demasiado como para sorprenderse por algo. «Necesito una habitación por una noche», le dije. «Para mi nieto y para mí». «¿Tienen equipaje?», preguntó, mirando nuestras manos vacías. «Se perdió en el aeropuerto», mentí. «Solo necesitamos un lugar para dormir mientras resolvemos el problema». Él se encogió de hombros. $40 la noche. Pago por adelantado. Le entregué 2 billetes de 20 y él me dio una llave vieja de metal con un número grabado. Habitación 12. Al final del pasillo. La habitación era exactamente lo que esperaba. 2 camas con colchas gastadas, una televisión pequeña y un baño que había visto mejores días. Pero tenía seguro en la puerta y las cortinas bloqueaban completamente la vista desde afuera. «¿Este es nuestro escondite?», preguntó Octavio, dejándose caer en una de las camas. «Por ahora», respondí, cerrando bien las cortinas. «Voy a salir a comprar comida y algunas cosas que necesitamos. Tú te quedas aquí con la puerta cerrada y no le abres a nadie excepto a mí». «No quiero quedarme solo». «Sé que no quieres, pero es más seguro. Si vamos juntos y alguien nos ve, van a saber dónde estamos escondidos». Octavio asintió, aunque pude ver que no le gustaba la idea. Le entregué el control remoto de la televisión y verifiqué que la cadena de seguridad estuviera bien puesta. «Regreso en 30 minutos máximo», le dije. «Si alguien toca la puerta y no soy yo, no hagas ningún ruido. Escóndete en el baño hasta que se vayan». Salí del motel y caminé hacia un pequeño supermercado que había visto a 2 cuadras. En el camino, pasé por una farmacia donde compré cepillos de dientes, pasta dental y algunas cosas básicas que íbamos a necesitar. En el supermercado compré sándwiches preparados, fruta, galletas y suficiente comida para pasar la noche y la mañana siguiente. También compré un teléfono celular prepagado, pensando que podría necesitar comunicarme sin usar mi teléfono personal. Mientras esperaba en la fila para pagar, mi teléfono normal sonó. Era un número que no reconocía. «¿Señora Muñoz?», preguntó una voz masculina que me puso la piel de gallina. «¿Quién es?». «Alguien que quiere ayudarla. Sabemos que tiene información que no le pertenece. Podemos resolver esto de manera amigable si coopera con nosotros». Colgué inmediatamente y apagué el teléfono. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que las otras personas en la fila podían escucharlo. ¿Cómo habían conseguido mi número? Pagué la comida con efectivo y salí rápidamente del supermercado. Mientras caminaba de regreso al motel, me di cuenta de que había cometido un error terrible. Si tenían mi número de teléfono, probablemente también podían rastrear la ubicación de mi teléfono. Llegué corriendo a la habitación del motel. «Octavio, tenemos que irnos. Ahora». «¿Qué pasó?», preguntó, levantándose de la cama donde había estado viendo caricaturas. «Me llamaron. Saben mi número de teléfono». Empecé a meter la comida en bolsas plásticas. «Si saben mi número, pueden encontrar dónde estamos». Recogimos nuestras pocas pertenencias y salimos de la habitación. Dejé la llave en el mostrador de la recepción donde el empleado dormitaba frente a un televisor pequeño. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Octavio mientras subíamos al auto. «Lejos de aquí». Conduje hacia el otro lado de la ciudad, hacia un barrio que conocía porque había vivido ahí cuando Andrea era pequeña. Era un área residencial tranquila con casas pequeñas y calles con muchos árboles. Me detuve en un parque donde solía llevar a Andrea a jugar cuando tenía la edad de Octavio.
Había bancas bajo los árboles y un área de juegos donde algunas familias pasaban la tarde. Vamos a quedarnos aquí por un rato, le dije a Octavio. En lugares públicos como este es más difícil que nos encuentren. Nos sentamos en una banca alejada y comimos nuestros sándwiches mientras observaba constantemente los autos que pasaban por la calle. Cada auto oscuro me hacía tensarme, cada persona que caminaba demasiado cerca me ponía nerviosa. Abuela, dijo Octavio después de terminar su sándwich, ¿crees que mamá sabía que iba a ser tan peligroso? Creo que tu mamá es muy valiente, respondí. Y creo que sabía que hacer lo correcto a veces requiere correr riesgos. Nosotros también estamos siendo valientes. Lo miré, este niño pequeño que había estado siguiendo instrucciones secretas y manteniéndose calmado mientras hombres extraños nos perseguían, y sentí una oleada de orgullo mezclada con tristeza. Tú has sido el más valiente de todos, le dije. Tu mamá estaría muy orgullosa de ti. Mientras hablábamos, una mujer mayor se acercó a nuestra banca. Llevaba un vestido floreado y una bolsa de mano grande, y tenía el aspecto de alguien que había venido al parque para alimentar a los patos en el pequeño estanque. Disculpen, dijo con voz suave, ¿no son ustedes la señora Muñoz y su nieto? Mi sangre se enfrió. No, se equivoca de personas. Pero ella sonrió y se sentó en el otro extremo de la banca sin ser invitada. Mi nombre es Teresa, dijo. Soy amiga de Andrea. Ella me pidió que las buscara si las veía por esta zona. ¿Cómo sabe dónde estamos?, pregunté, lista para tomar a Octavio y correr si era necesario. Porque conozco a Andrea desde hace años, y sé cómo piensa. Teresa abrió su bolsa grande y sacó una botella de agua y algunos pañuelos. Cuando era niña y tenía problemas, siempre venía a este parque. Me imaginé que usted también podría venir aquí si necesitaba un lugar seguro. Octavio me miró con curiosidad. ¿Conocías este parque cuando eras niña, abuela? Sí, admití. Solía traer a tu mamá aquí cuando tenía tu edad. Teresa asintió. Andrea me contó sobre este lugar hace años. También me contó sobre lo que encontró en su trabajo y me pidió que las ayudara si alguna vez las encontraba en problemas. ¿Qué tipo de ayuda?, pregunté, todavía no completamente convencida de que pudiera confiar en esta mujer. Tengo una casa a 20 minutos de aquí. Está a nombre de mi hermana fallecida, así que no hay manera de conectarla conmigo o con ustedes. Pueden quedarse ahí esta noche. Miré a Teresa cuidadosamente. Tenía ojos bondadosos y manos suaves que hablaban de una vida dedicada a cuidar a otros. Pero después de todo lo que había pasado ese día, ya no estaba segura de en quién confiar. ¿Cómo sé que realmente es amiga de Andrea?, pregunté. Teresa sonrió y sacó su teléfono celular. Marcó un número y después de unos momentos, le entregó el teléfono a Octavio. Hola, dijo Octavio, y después su cara se iluminó. Mamá. Mamá, gritó Octavio, y por primera vez en todo el día había alivio genuino en su rostro. Estamos bien, pero unos hombres nos han estado siguiendo. Me acerqué para escuchar la conversación. La voz de Andrea sonaba cansada pero aliviada. ¿Está tu abuela contigo? Ponla al teléfono, mi amor. Octavio me pasó el celular con manos temblorosas. Andrea, dije, sin poder controlar la emoción en mi voz. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Estoy segura, mamá. No puedo decirte dónde, pero estoy bien. Su voz sonaba como si hubiera estado llorando. ¿Siguieron las instrucciones? ¿Encontraron al licenciado Herrera? Sí, le entregamos todo lo que dejaste. Dijo que la historia va a salir publicada mañana. Gracias a Dios. Pude escuchar el alivio en su voz. Teresa es de confianza, mamá. Ha sido mi amiga durante años, desde antes de que empezara todo este problema. Pueden quedarse con ella esta noche. ¿Por qué no me dijiste nada de esto antes?, pregunté, sintiendo una mezcla de alivio y enojo. ¿Por qué me mantuviste al margen? Porque quería protegerte. Mientras menos supieras, más segura estarías. Andrea hizo una pausa larga, pero no calculé que fueran a ir por ustedes tan rápido. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a quedarme escondida hasta que la historia salga publicada. Una vez que todo sea público, van a estar demasiado ocupados defendiéndose como para perseguirnos. Le entregué el teléfono de vuelta a Teresa,
quien habló brevemente con Andrea antes de colgar. Ella está bien, me aseguró Teresa. Y tienen razón en confiar en ella. Lo que hizo requirió mucho valor. ¿Usted sabe exactamente qué encontró?, pregunté. Teresa asintió gravemente. Transferencias de dinero federal que debería ir a construcción de escuelas y hospitales, pero que en lugar de eso va a cuentas privadas de funcionarios corruptos. Millones de dólares robados a programas sociales. La magnitud de lo que Andrea había descubierto me golpeó completamente. No era solo corrupción empresarial, era robo directo de dinero destinado a ayudar a la gente más necesitada. ¿Cuánto dinero?, pregunté. Más de 50 millones de dólares en los últimos 2 años. Sentí náuseas. 50 millones de dólares que podrían haber construido escuelas, equipado hospitales, alimentado familias necesitadas, habían ido directo a los bolsillos de políticos y empresarios. Por eso están tan desesperados por silenciar esto, continuó Teresa. No es solo que puedan ir a la cárcel. Van a tener que devolver el dinero, y algunos de ellos ya lo gastaron en casas, autos, vacaciones. Vámonos de aquí, le dije, mirando alrededor del parque. Si Andrea pudo encontrarme aquí, otras personas también pueden. Teresa nos guió hacia un auto pequeño estacionado al otro lado del parque. Era un Honda viejo pero bien cuidado, el tipo de auto que no llama la atención en ningún lugar. Dejen su auto aquí, dijo. Si están rastreando su licencia o tienen alguna manera de identificarlo, es mejor que usen el mío por ahora. Transferimos nuestras pocas pertenencias al auto de Teresa y salimos del parque. Ella condujo a través de calles residenciales tranquilas, tomando un camino indirecto que claramente conocía bien. ¿Cómo conoció a Andrea?, pregunté mientras viajábamos. Trabajamos juntas hace años, antes de que ella consiguiera el trabajo en la constructora. Yo era supervisora en una oficina gubernamental pequeña y ella era mi asistente. Teresa sonrió con cariño. Siempre fue muy observadora, muy buena con los números, pero también muy honesta, a veces demasiado para su propio bien. ¿Qué quiere decir? Andrea reportó irregularidades menores en nuestra oficina que otros empleados habrían ignorado. No le importaba meterse en problemas si significaba hacer lo correcto. Eso sonaba exactamente como mi hija. Incluso cuando era niña, Andrea no podía quedarse callada cuando veía algo injusto, sin importar las consecuencias para ella misma. Por eso cuando me contó lo que había encontrado en la constructora, supe que tenía que ayudarla, continuó Teresa. Y también supe que probablemente iba a necesitar ayuda para mantenerse a salvo. Llegamos a una casa pequeña en un barrio tranquilo. Era una casa de una planta con un jardín bien cuidado y cortinas en todas las ventanas. El tipo de lugar donde una mujer mayor podría vivir sola sin llamar la atención de los vecinos. Esta era la casa de mi hermana mayor, explicó Teresa mientras estacionaba en el garaje. Murió hace 2 años y dejó la casa a mi nombre, pero nunca cambié la dirección oficial en los registros. Técnicamente, María Elena Vázquez todavía vive aquí. Entramos a la casa y inmediatamente me sentí más segura. Era acogedora y silenciosa, con muebles cómodos y fotografías familiares en las paredes. Hay 2 recámaras, dijo Teresa. Ustedes pueden usar la principal. Yo voy a dormir en el sofá de la sala. No, nosotros podemos dormir en el sofá, protesté. Insisto, ustedes necesitan descansar bien. Mañana va a ser un día importante. Teresa nos mostró la casa y preparó una cena simple pero deliciosa, pollo con arroz y frijoles que sabían como los que mi propia madre solía hacer. Mientras comíamos, pude ver que Octavio finalmente comenzaba a relajarse un poco. ¿La casa tiene teléfono?, pregunté. Sí, pero está desconectado desde que María Elena murió. Tengo mi celular si necesitamos comunicarnos con alguien. Después de cenar, ayudé a Octavio a bañarse y lo acosté en la cama principal. Había sido un día increíblemente largo para un niño de 8 años, pero había mostrado más madurez y valentía de la que muchos adultos habrían tenido. Abuela, dijo mientras lo arropaba, mañana vamos a poder regresar a casa. Espero que sí, mi amor. Si el licenciado Herrera publica la historia como prometió, los hombres malos van a estar demasiado ocupados para seguir molestándonos. Y mamá va a regresar. En cuanto sea seguro, tu mamá va a regresar a casa. Octavio se durmió rápidamente, agotado por el estrés y las emociones del día. Yo me quedé despierta por más tiempo,
sentada en la sala con Teresa, bebiendo té de manzanilla y tratando de procesar todo lo que había pasado. ¿Cree que vamos a estar realmente seguras mañana?, pregunté. Teresa me miró con ojos serios. La verdad es que no lo sé. Estas personas han robado millones de dólares y han mantenido el secreto durante años. No van a rendirse fácilmente. Pero si la historia se publica. Si se publica, van a estar ocupados tratando de salvar sus propias carreras y evitar la cárcel. Pero hasta que eso pase, todavía somos un riesgo para ellos. Me recosté en el sofá donde iba a pasar la noche, escuchando los sonidos normales de una casa tranquila. El refrigerador funcionando, el aire acondicionado encendiéndose y apagándose, el reloj de pared marcando los segundos. Sonidos normales de una vida normal, que esperaba poder volver a tener pronto. Me desperté a las 5 de la mañana con el sonido de un auto estacionándose afuera. El corazón me saltó al pecho inmediatamente, pero cuando miré por una rendija de las cortinas, vi que era solo el vecino saliendo temprano al trabajo. Teresa ya estaba despierta en la cocina, preparando café. ¿Durmió algo?, me preguntó en voz baja. Un poco, mentí. La verdad era que había pasado la mayor parte de la noche despierta, escuchando cada sonido de la calle y revisando mi teléfono para ver si había noticias. Todavía no hay nada en los periódicos en línea, dijo Teresa, como si hubiera leído mis pensamientos. Pero es temprano. Las historias grandes generalmente se publican después de las 8 de la mañana. Octavio se despertó una hora después y desayunamos juntos. Huevos revueltos, pan tostado y jugo de naranja. Tratamos de mantener la conversación normal, pero todos sabíamos que estábamos esperando algo que cambiaría todo. A las 9 de la mañana, Teresa revisó su teléfono y su expresión cambió. Salió, dijo simplemente. La historia. Ella asintió y me mostró la pantalla de su teléfono. El titular decía: destapan red de corrupción que desvió 50 millones en fondos públicos. Debajo había una fotografía de uno de los documentos que habíamos entregado al licenciado Herrera el día anterior. Léelo en voz alta, le pedí, sintiéndome demasiado nerviosa para concentrarme en las palabras pequeñas de la pantalla. Teresa comenzó a leer. Una investigación periodística revela una compleja red de corrupción que involucra a funcionarios gubernamentales de alto nivel y ejecutivos de la constructora Desarrollo Urbano S.A., quienes desviaron más de 50 millones de dólares de fondos federales destinados a proyectos de infraestructura pública. Sentí como si pudiera respirar por primera vez en 24 horas. Continúa, le dije. La investigación, basada en documentos internos proporcionados por una fuente dentro de la empresa, muestra transferencias sistemáticas de dinero federal a cuentas bancarias privadas entre 2023 y 2025. Los fondos, originalmente destinados a la construcción de escuelas y centros de salud en comunidades de bajos recursos, fueron desviados a través de un esquema elaborado de sobrefacturación y empresas fantasma. ¿Mencionan nombres?, pregunté. Teresa siguió leyendo y comenzó a recitar una lista de nombres que no reconocí: funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, el director general de Desarrollo Urbano S.A. y varios políticos locales. Todos están negando las acusaciones, continuó Teresa, pero la Fiscalía General ha anunciado que abrirá una investigación inmediata. Octavio, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Eso significa que ya no nos van a perseguir. Significa que ahora están demasiado ocupados tratando de salvarse a sí mismos, respondió Teresa. Pero incluso mientras decía eso, sonó su teléfono celular. Era un número que no reconocía. Diga, respondió Teresa con precaución. Pude escuchar una voz masculina del otro lado, pero no las palabras exactas. La expresión de Teresa se puso seria. No sé de qué está hablando, dijo. No conozco a ninguna señora Muñoz. Colgó el teléfono y me miró con preocupación. Ya encontraron mi número también. Alguien les dio información sobre nuestra conexión. ¿Qué dijeron? Querían saber si había visto a una mujer mayor con un niño. Ofrecieron dinero por información. Mi estómago se contrajo. Incluso con la historia publicada, todavía nos estaban buscando. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Octavio. Antes de que pudiéramos responder, el teléfono de Teresa sonó otra vez. Esta vez el número era diferente. Señora Vázquez, dijo una voz femenina, soy la detective Morales de la Policía Estatal. Necesitamos hablar con usted sobre Andrea Muñoz y su familia. Teresa me miró con ojos grandes.
Policía, murmuró. Dígale que no sabe nada, le susurré. Pero Teresa negó con la cabeza. Si realmente es policía, mentir solo va a empeorar las cosas. Sí, le dijo al teléfono. Conozco a Andrea. Ha pasado algo. Necesitamos localizar a su madre y a su hijo para asegurar su protección. Hemos recibido amenazas creíbles contra ellos después de la publicación de la historia esta mañana. Amenazas. Teresa me miró con alarma. Las personas involucradas en el escándalo están desesperadas. Sabemos que la señora Muñoz y el niño están escondidos en algún lugar, pero necesitamos ofrecerles protección oficial. Teresa me hizo una seña preguntándome qué quería que dijera. Por un momento, consideré decirle que admitiera que estábamos con ella. La protección policial sonaba como exactamente lo que necesitábamos. Pero algo en mi instinto me dijo que esperara. No las he visto, le dijo Teresa al teléfono. Pero si las veo, les diré que se comuniquen con usted. Es muy importante que nos contacten lo antes posible, insistió la detective. Su seguridad está en riesgo. Después de que Teresa colgó, nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos. ¿Creen que realmente era policía?, preguntó finalmente. No lo sé, admití. Pero después de todo lo que ha pasado, no quiero confiar en nadie hasta estar segura. El teléfono de Teresa sonó por tercera vez. Esta vez era Andrea. ¿Mamá? Escuché la voz de mi hija del otro lado. ¿Están bien? Teresa puso el teléfono en altavoz para que pudiéramos escuchar. Estamos bien, respondí. Vimos la historia en las noticias. Gracias a Dios que salió publicada, dijo Andrea. Pero necesito que sepan que todavía no están completamente seguros. Acabo de recibir una llamada de Miguel Herrera, el periodista. Dice que algunas de las personas involucradas están tratando de encontrarlos antes de que puedan hablar con más autoridades. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que quieren asegurarse de que no hay más evidencia que puedan entregarle a la policía. Pero ya entregamos todo lo que teníamos. Ellos no saben eso. Teresa habló. Andrea, alguien que dijo ser detective de la policía estatal acaba de llamar. Quería que tu madre y Octavio se entregaran para protección. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. No confíen en nadie que diga ser policía todavía, dijo Andrea finalmente. Miguel me advirtió que algunos de los policías locales podrían estar involucrados en el esquema de corrupción. ¿Entonces qué hacemos?, pregunté, sintiéndome completamente perdida. Miguel dice que la Fiscalía Estatal va a enviar agentes federales para investigar, pero eso va a tomar un par de días. Mientras tanto, necesitan mantenerse escondidos. ¿Cuántos días más? La voz de Octavio sonaba cansada. 2 días máximo, mi amor, respondió Andrea. Solo 2 días más y todo esto va a terminar. 2 días más. Después de las últimas 24 horas, 2 días sonaban como una eternidad. Pero cuando miré a Octavio, vi la misma determinación en sus ojos que había visto desde el aeropuerto. Si él podía ser valiente por 2 días más, yo también podía. ¿Dónde vas a estar tú?, le pregunté a Andrea. En un lugar seguro. Y en 2 días, vamos a estar todos juntos otra vez. Después de colgar, Teresa me sirvió más café y nos sentamos a planear los próximos 2 días. No podemos quedarnos aquí, dijo. Si la policía corrupta tiene mi número, probablemente también pueden encontrar mi dirección. ¿Conoce otro lugar? Teresa sonrió por primera vez en todo el día. Conozco exactamente el lugar perfecto. Teresa nos llevó a un lugar que jamás habría imaginado, una iglesia pequeña en las afueras de la ciudad. No era una iglesia grande y moderna, sino una de esas construcciones viejas de adobe con campanario de madera y bancas de pino que habían visto décadas de oraciones y lágrimas. El padre Guillermo es mi primo, explicó Teresa mientras estacionábamos detrás del edificio. Ha sido sacerdote aquí durante 20 años y nunca le ha negado refugio a nadie que lo necesite. El padre Guillermo era un hombre de unos 60 años con barba gris y ojos bondadosos que parecían haber visto todo tipo de sufrimiento humano sin perder la compasión. Teresa dijo, abrazando a su prima, ¿en qué problemas te has metido ahora? No soy yo esta vez, respondió Teresa. Es la señora Muñoz y su nieto. Necesitan un lugar seguro por un par de días. El padre Guillermo nos miró a Octavio y a mí con curiosidad, pero no hizo preguntas.
En lugar de eso, nos guió hacia una pequeña casa al lado de la iglesia. Esta era la casa del sacerdote anterior, explicó. Yo vivo en el convento principal, así que está vacía la mayor parte del tiempo. Pueden quedarse aquí el tiempo que necesiten. La casa era simple pero cómoda, una sala pequeña, una cocina básica, 2 dormitorios, y una sensación de paz que no había sentido desde que todo esto comenzó. ¿No va a preguntar por qué necesitamos escondernos?, le pregunté al padre Guillermo. Él sonrió. En mi experiencia, las personas que buscan refugio en la iglesia generalmente tienen buenas razones. Y Teresa nunca me traería a alguien que fuera un peligro para la comunidad. Esa noche cenamos en silencio en la pequeña cocina, sopa de verduras que Teresa había preparado con ingredientes que encontró en la alacena. Octavio parecía más relajado de lo que había estado en días, tal vez porque la iglesia le daba una sensación de seguridad que los moteles y casas extrañas no podían ofrecer. ¿Crees que mamá está realmente segura?, me preguntó mientras la ayudaba a prepararse para dormir. Tu mamá es muy inteligente, le respondí. Si pudo planear todo esto para mantenernos seguros a nosotros, entonces sabe cómo mantenerse segura ella también. ¿Por qué la gente roba dinero que es para escuelas y hospitales?, preguntó con esa honestidad directa que solo tienen los niños. Me senté en el borde de su cama, tratando de encontrar una respuesta que un niño de 8 años pudiera entender. Algunas personas se vuelven codiciosas, le dije finalmente. Quieren más dinero del que necesitan, y se olvidan de que su trabajo es ayudar a otras personas. Por eso mamá tuvo que denunciarlos. Exactamente. Tu mamá vio que estaba mal y decidió hacer algo al respecto, aunque fuera peligroso para ella. Yo también voy a ser valiente como mamá cuando sea grande. Lo abracé fuerte. Tú ya eres valiente como tu mamá. Has sido el niño más valiente que conozco. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido desde que todo comenzó. Tal vez era la tranquilidad de la iglesia, o tal vez era saber que estábamos a solo un día de que todo terminara. Me desperté temprano, antes del amanecer, con el sonido de las campanas de la iglesia marcando las 5 de la mañana. A través de la ventana podía ver el campanario recortado contra el cielo que comenzaba a aclararse. Teresa ya estaba despierta en la cocina, preparando café y revisando las noticias en su teléfono. ¿Algo nuevo?, pregunté. Arrestaron a 3 de los funcionarios gubernamentales anoche, dijo, mostrándome la pantalla. Y congelaron las cuentas bancarias de Desarrollo Urbano S.A. Eso es bueno. Es muy bueno. Significa que la investigación está avanzando rápido. Durante el desayuno, el padre Guillermo se unió a nosotros. Había traído pan fresco de la panadería del pueblo y mermelada casera que olía a fresas del verano. ¿Saben?, dijo mientras untaba mermelada en su pan, he estado pensando en su situación toda la noche. ¿Qué piensa?, pregunté. Creo que lo que hicieron fue muy valiente. No es fácil hacer lo correcto cuando hay tanto en riesgo. No tuvimos mucha opción, respondí. Cuando te das cuenta de que algo está mal, no puedes simplemente ignorarlo. Exactamente. El padre Guillermo sonrió. Y por eso estoy seguro de que Dios los va a proteger hasta que esto termine. No soy una persona particularmente religiosa, pero había algo reconfortante en las palabras del padre Guillermo. Tal vez era solo porque necesitaba creer que alguien o algo estaba cuidándonos. Alrededor del mediodía, Teresa recibió una llamada de Andrea. ¿Cómo están?, preguntó mi hija, y pude escuchar alivio en su voz. Estamos bien, respondí. ¿Tú dónde estás? Todavía escondida, pero las cosas están mejorando. Miguel me dijo que la fiscalía está haciendo arrestos rápidamente. Creen que van a poder atrapar a todos los involucrados antes del fin de semana. ¿Cuándo vas a poder salir? Pronto, mamá. Muy pronto. Después de colgar, me senté en el pequeño jardín detrás de la casa del sacerdote, observando a Octavio jugar con un gato callejero que había adoptado temporalmente. Por primera vez en días, me permití imaginar cómo sería regresar a nuestra vida normal. Octavio volviendo a la escuela, contándoles a sus amigos sobre su aventura sin poder mencionar los detalles reales. Andrea regresando a casa, probablemente necesitando encontrar un nuevo trabajo, pero viva y segura. Yo volviendo a mis rutinas cotidianas, mercado, cocina, telenovelas en la tarde. Vida normal. Vida aburrida y predecible y maravillosamente segura. Abuela, dijo Octavio,
acercándose con el gato en brazos. ¿Crees que vamos a poder quedarnos con Miau cuando regresemos a casa? Miau. Le puse nombre al gato. Miré al gato naranjo que ronroneaba en los brazos de mi nieto. Era flaco y tenía una oreja medio rasgada, pero sus ojos eran brillantes y parecía haber adoptado a Octavio tanto como Octavio lo había adoptado a él. Vamos a preguntarle al padre Guillermo si Miau necesita un hogar, le dije. ¿En serio? ¿En serio? Octavio sonrió, la primera sonrisa completamente feliz que había visto desde que salimos del aeropuerto hace 2 días. 2 días. Parecía como si hubieran pasado semanas, como si fuéramos personas completamente diferentes de las que habían ido a despedir a Andrea en su viaje de trabajo. Pero en algunas formas importantes, éramos las mismas personas. Seguía siendo la abuela que haría cualquier cosa para proteger a su familia. Octavio seguía siendo el niño valiente que confiaba en mí para mantenerlo a salvo. Andrea seguía siendo mi hija, dispuesta a arriesgar todo por hacer lo correcto. Solo que ahora sabíamos de qué éramos capaces cuando era necesario. Esa tarde, mientras Octavio dormía la siesta con Miau acurrucado a su lado, recibimos la llamada que habíamos estado esperando. Mamá, dijo Andrea, y algo en su voz era diferente. Ya pueden ir a casa. ¿Ir a casa?, repetí, sin atreverme a creer completamente lo que había escuchado. Arrestaron al último de los involucrados esta mañana, dijo Andrea, y por primera vez en días su voz sonaba completamente libre de miedo. El director de Desarrollo Urbano S.A. intentó huir del país, pero lo detuvieron en el aeropuerto. Ya no hay nadie libre que pueda hacerles daño. Me senté pesadamente en la silla de la cocina, sintiendo como si mis piernas hubieran olvidado cómo sostenerme. ¿Estás segura?, pregunté. Completamente segura. La fiscalía me confirmó que ya no estamos en peligro. De hecho, quieren que todos regresemos para dar declaraciones oficiales, pero como testigos protegidos, no como sospechosos. Testigos protegidos. Significa que el gobierno va a asegurarse de que estemos seguros mientras dura el proceso judicial. Pero mamá, ya no tenemos que escondernos. Desperté a Octavio suavemente. Estaba acurrucado con Miau, ambos durmiendo profundamente en la tarde cálida. Mi amor, le dije, tu mamá llamó. Ya podemos ir a casa. Sus ojos se abrieron inmediatamente, completamente despiertos. ¿En serio? Ya no hay hombres malos. Ya no hay hombres malos. Octavio se sentó en la cama, cargando a Miau contra su pecho. Y podemos llevar a Miau con nosotros. Ya hablé con el padre Guillermo. Dice que Miau puede venir con nosotros si prometemos cuidarlo bien. Prometo cuidarlo súper bien. Empacamos nuestras pocas pertenencias, que después de 3 días consistían principalmente en la ropa que Teresa había comprado para nosotros y algunos recuerdos que Octavio había recogido, una piedra bonita del jardín de la iglesia, una pluma que había encontrado cerca del campanario. El padre Guillermo nos despidió en la puerta de la iglesia. Fue un honor conocerlos, dijo, bendiciendo a Octavio y después a mí. Recuerden que siempre van a tener un lugar aquí si lo necesitan. Gracias, padre, le dije. Por todo. No me agradezcan a mí, respondió. Agradézcanle a Dios por mantenerlos seguros, y agradézcanle a Andrea por tener el valor de hacer lo correcto. Teresa nos llevó de regreso a nuestro auto, que seguía estacionado en el parque donde lo habíamos dejado 2 días antes. Se veía extrañamente normal, como un recuerdo de una vida anterior. ¿Van a estar bien?, preguntó Teresa mientras transferíamos nuestras cosas. Vamos a estar perfectos, le respondí. Nosotros la vamos a volver a ver. Espero que sí, pero la próxima vez, bajo circunstancias más normales. Nos abrazamos como viejas amigas, aunque nos habíamos conocido solo 3 días antes. Hay algo sobre pasar por una crisis juntas que crea vínculos que normalmente toman años formar. Gracias, le dije, por arriesgar su seguridad por nosotros. Andrea habría hecho lo mismo por mí, respondió Teresa. Y ustedes se portaron con mucho valor. El viaje a casa fue extraño. Las calles se veían exactamente iguales, pero yo me sentía como una persona completamente diferente. 3 días antes había sido solo una abuela llevando a su nieto al aeropuerto. Ahora era alguien que había ayudado a exponer una red de corrupción de $50 millones. ¿Crees que mamá ya esté en casa?,
preguntó Octavio desde el asiento trasero, donde había construido una pequeña cama para Miau con su chamarra. No lo sé, pero si no está ahí, va a llegar pronto. Cuando doblamos la esquina hacia nuestra calle, vi un auto familiar estacionado en nuestra entrada, el Honda Accord plateado de Andrea. «Está en casa», gritó Octavio. Estacioné rápidamente y antes de que pudiera apagar el motor, Andrea salió corriendo de la casa. Se veía cansada y había perdido peso, pero estaba sonriendo y llorando al mismo tiempo. Octavio saltó del auto y corrió hacia ella, cargando a Miau como si fuera el tesoro más preciado del mundo. «Mamá, mamá». Fuimos súper valientes y salvamos a Miau y abuela manejó como en las películas. Andrea lo abrazó tan fuerte que pensé que lo iba a quebrar, pero él no se quejó. Después me miró por encima de la cabeza de Octavio. «Mamá», dijo, y su voz se quebró, «lo siento mucho. Siento haberte metido en esto». Me acerqué y los abracé a los dos. «No te disculpes por hacer lo correcto», le dije. «Nunca te disculpes por eso». Entramos a la casa que había sentido como un lugar lejano e inalcanzable durante los últimos 3 días. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado, los platos del desayuno todavía en el lavadero, el programa de televisión favorito de Octavio pausado en la pantalla, la vida normal congelada en el momento en que se convirtió en extraordinaria. «¿Qué va a pasar ahora?», pregunté mientras Andrea preparaba café en la cocina donde había tomado miles de tazas de café antes, pero ninguna tan bienvenida como esta. «Tengo que buscar un nuevo trabajo», dijo Andrea. «Obviamente ya no puedo trabajar en Desarrollo Urbano S.A. ¿Te preocupa eso?». Andrea sonrió, una sonrisa real que llegaba hasta sus ojos. «Para nada. Hay muchas empresas honestas que necesitan contadores. Y después de todo esto, tengo una reputación de ser alguien que no tolera la corrupción. Eso podría ser exactamente lo que algunas empresas están buscando». «¿Y el proceso judicial?». «Va a tomar meses, tal vez años. Pero tenemos protección completa, y la mayor parte del trabajo ya está hecho. Los documentos que encontré son evidencia suficiente para mantener a esas personas en la cárcel por mucho tiempo». Esa noche cenamos en casa por primera vez en lo que parecían semanas. Andrea había ido al supermercado y había comprado todos los ingredientes para hacer los tacos favoritos de Octavio. Miau había explorado cada rincón de la casa y había decidido que su lugar favorito era debajo de la mesa del comedor, donde podía vigilar los pies de todos. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Andrea mientras limpiábamos los platos después de cenar. «¿Qué?». «Me siento más segura ahora que antes de encontrar toda esa corrupción. Como si hubiera estado viviendo con un secreto terrible, y ahora que está en el abierto, puedo respirar otra vez. Yo me siento como si hubiera descubierto que soy más fuerte de lo que pensaba», admití. «En serio. Hace una semana, si alguien me hubiera dicho que iba a pasar 3 días huyendo de criminales con tu hijo, habría dicho que era imposible, que no sabría qué hacer, que estaría demasiado asustada para funcionar. Y ahora. Ahora sé que si tengo que proteger a mi familia, puedo hacer cualquier cosa». Andrea me abrazó. «Siempre has sido fuerte, mamá. Solo que nunca habías tenido que demostrártelo a ti misma». Más tarde, después de que Octavio se hubiera quedado dormido con Miau acurrucado a su lado, Andrea y yo nos sentamos en la sala con tazas de té, viendo las noticias de la noche. La historia de corrupción era el tema principal: arrestos, cuentas bancarias congeladas, funcionarios renunciando, empresas bajo investigación. $50 millones, dijo el presentador de noticias. Dinero que debería haber construido escuelas y centros de salud en comunidades que los necesitaban desesperadamente. «¿Te arrepientes?», le pregunté a Andrea. «¿De qué?». «De haberte arriesgado tanto. De habernos puesto en peligro». Andrea consideró la pregunta durante un momento largo. «¿Sabes cuántas escuelas se podrían haber construido con $50 millones?», preguntó finalmente. «No. Probablemente 50 escuelas pequeñas. O 20 escuelas grandes con laboratorios y bibliotecas. O cientos de clínicas médicas. Eso es mucho. Es la educación y la salud de miles de niños, mamá. Niños como Octavio, que merecen tener las mismas oportunidades que él tiene». Me quedé pensando en eso. Miles de niños que ahora tendrían mejores escuelas porque mi hija había sido lo suficientemente valiente para arriesgar su seguridad por desconocidos. «No», dije finalmente.
No me arrepiento de nada. Ni siquiera de los hombres que nos perseguían. Especialmente de eso. Porque aprendí que cuando es importante, puedo ser tan valiente como mi hija. Andrea se rió y me tomó la mano. Y yo aprendí que cuando es importante, puedo confiar completamente en mi madre. Nos quedamos despiertas hasta tarde esa noche, contándonos los detalles de nuestros últimos 3 días separadas. Andrea me contó sobre el hotel donde se había escondido, sobre las llamadas constantes con los periodistas y la fiscalía, sobre las noches sin dormir preocupándose por nosotros. Yo le conté sobre Roberto en la librería, sobre el licenciado Herrera en la cafetería, sobre Teresa y el padre Guillermo, sobre la sensación extraña de descubrir que era capaz de cosas que nunca había imaginado. ¿Sabes qué?, dijo Andrea cuando finalmente nos íbamos a dormir. ¿Qué? Creo que somos una familia bastante extraordinaria. Miré hacia la habitación donde Octavio dormía con su gato rescatado, pensé en mi hija que había arriesgado todo por hacer lo correcto, pensé en mí misma descubriendo reservas de valor que no sabía que tenía. Sí, estuve de acuerdo. Creo que tienes razón. Y por primera vez en 3 días, me dormí completamente en paz, sabiendo que mi familia estaba segura en casa, que habíamos hecho lo correcto, y que éramos más fuertes de lo que cualquiera de nosotras había imaginado.